Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas tardes. Yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram y Telegram, en el cual entrevistaremos a profesionales conscientes con los que trataremos diversos temas. Todos ellos nos ayudarán a responder grandes preguntas como quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es amigo de este canal. Es Gabriel Silva, un hombre que ha dedicado más de 50 años de estudio a la historia, al misterio y las propiedades de las pirámides. Un gran especialista en pirámides, piramidólogo, investigador y conocedor de sus energías ocultas, empresario y fabricante de pirámides para diversos usos, entre ellos piramicasas y piramicamas. Gabriel Silva, bienvenido a tu casa. Tus palabras suman. Hoy hablaremos sobre la historia oculta de las pirámides del mundo y este será el capítulo primero. Hola Vicky, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme expandir esto que, claro, cuando vives juntando conocimiento luego tienes que darlo, ¿no? Al revés de los que amarrocan dinero, los que vivimos juntando conocimiento después estamos desesperados por darlo. Hay que soltarlo. Por compartirlo, por soltar. Así es la economía natural. La economía natural es así, mientras más se da, más se recibe. Entonces estoy siempre aprendiendo de mis alumnos y de mis colegas, de mis camaradas. Muchos de mis alumnos se convierten luego en mis maestros y es una maravilla. Así Sí. es la evolución, en la economía de la abundancia, la economía natural, y el conocimiento forma parte de esa economía, contraria a la economía esclavista. Por eso se hace necesario tocar estos temas desde una óptica que la vamos a ver, como para entender más allá de la mera arqueología o de los meros restos que podamos ver por el mundo, un mensaje que sirve para el presente. No somos meros buscadores de trastos viejos. Todo ese conocimiento oculto de la arqueología encierra una gran cantidad de mensajes que nos sirven en el presente y en el futuro. Perfecto, pues mira, hoy, para los que nos ven junto a Gabriel Silva, iniciamos una nueva sección en el canal. Iremos organizando charlas que progresivamente irán conformando una saga compuesta por varios capítulos en los que hablaremos de la historia no contada. Nuestra principal herramienta para conformar esta saga será el análisis de las investigaciones existentes sobre los vestigios hallados hasta este momento, las vivencias y experiencias in situ de Gabriel Silva, todas ellas obtenidas a lo largo de los años a través de su conocimiento, obtenido en sus expediciones buscando indicios ocultos en los lugares visitados, junto con el saber ancestral, documentos y fotografías, bibliografía diversa e investigaciones alternativas. Poco a poco, con dedicación y cariño, ambos iremos hilando de nuevo la historia, para así poder ofreceros una visión alternativa y diferente de nuestro pasado, por lo que llegaremos en cada capítulo a grandes conclusiones, guiados sobre todo por nuestra intuición. Hoy nos centraremos en descubrir el origen de las pirámides, el por qué hay tantas diseminadas por el mundo, siendo algunas visibles, otras ocultas, bajo toneladas de tierra, en montañas, porque algunas están formando montículos sumergidas debajo del agua, de las profundidades del mar. Otras están enterradas bajo toneladas de tierra, como he dicho. Otras están presentes en los polos, en lugares recónditos que no son accesibles por los civiles. Y otras están presentes en la superficie de otros planetas que están cerca del nuestro. Todas ellas con la presencia de números y proporciones que están relacionados entre sí. Por ello, las pirámides de la Cuarta Dinastía son, pese a su grandeza, solo meras reproducciones de otras mucho más grandes que eran anteriores, que fueron construidas en la Atlántida.
por lo que las inscripciones que constan en estas primeras pirámides son consideradas los textos más antiguos conocidos, recordándonos un pasado fantástico y milenario donde sobrevive el recuerdo de una época dorada en la Tierra, con grandes ciudades, con rampas de lanzamiento, de naves espaciales, ciudades fantásticas, con altos conocimientos tecnológicos y cibernéticos. Podríamos catalogar todo ello como milagros increíbles. A través de la interpretación precisamente del Libro de los Muertos, que algunos conoceréis, escrito por esta versión por Pedro Sánchez Paredes, os contaremos una historia que os parecerá, como decimos, ciencia ficción, porque más que un libro sagrado, este nos revela la historia del origen de los seres que crearon estas civilizaciones. Eran civilizaciones avanzadas, construyeron pirámides por todo el planeta, como nos muestra los métodos de colonización para poder realizar largas travesías, para que estos seres pudieran ser repatriados a su planeta de origen. Esto es lo que relata en este texto. Y allí ser despertados y reactivados y reconectados de nuevo después de un largo viaje por el espacio que podía haber durado inclusive varios siglos, realizando cirugías y trasplantes de órganos y de cerebros para prolongar la vida y traspasar con éxito, del mismo modo, los conocimientos de otras existencias. Son cosas sorprendentes. Es un tratado del que se ha perdido irreversiblemente las claves interpretativas del mismo. Una estirpe predinástica que vivió durante milenios sobre la faz de la Tierra. Y un día se marchó, tal como vino, porque estas civilizaciones y las siguientes han ido emulando todo lo que habían visto, intentando redescubrir esos secretos. Pero lo cierto es que fracasaron, porque esos colonizadores celestes se marcharon y se llevaron con ellos las claves interpretativas de sus secretos, de esa historia no contada, esa historia ancestral, por lo que los descendientes durante generaciones transmitieron oralmente todos esos conocimientos de generación en generación, pero siendo todos ellos incapaces de interpretar los mensajes ocultos en los jeroglíficos, por lo que no lograron recordar el sentido oculto presente tanto en pirámides como en los sarcófagos. Por tanto, el Libro de los Muertos es un conjunto de textos que son anteriores a las pirámides. Y también hay que recordar que el descubrimiento posterior de la piedra Rosetta, que muchos también conoceréis, que en él se reproducía un mismo texto de escritura jeroglífica en griego antiguo, en domótico, y que ayudó a Champollion, que fue el descubridor, a descifrar parte del lenguaje del antiguo Egipto, del 196 a.C. Pero en esta cultura egipcia ya estaba esta dinastía, esta etapa, ya estaba en decadencia, ya estaba ya en el olvido. Y mucha gente en el planeta solo cree que las pirámides están presentes en Egipto. Pero empecemos por el principio de esta historia, porque de esta parte de la historia de Egipto se inició en la Atlántida. El legislador Solón fue advertido de este conocimiento por los sacerdotes egipcios del siglo VI a.C. Y posteriormente Platón también nos ilustró sobre este asunto por estudios alternativos. También se sabe que hace 12.000 años el continente de la Atlántida se supone quedó sepultado a causa de una hecatombe atómica. Aunque ahora hay estudios paralelos que sitúan a la Atlántida precisamente, corrígeme si me equivoco, en la parte sur de España. Ya veremos con el tiempo a dónde llegan estas investigaciones. De momento estamos ahí, que lo último de lo último es que indica que parte de este continente está situado en la parte sur de España. También surgieron la cultura con la Atlántida, con su desaparición, surgieron la cultura tartesia, egipcia, mesopotámica, la maya, la inca, la china e incluso la hindú. Creándose, los supervivientes crearon otros asentamientos al sobrevivir al cataclismo, y estos asentamientos antiguos fueron los colonizados previamente fueron los que fueron colonizados por los atlantes. Por lo que probablemente el origen de Egipto, a día de hoy, podríamos decir que quizás se encuentre en el fondo del océano. No aseguramos, pero quizás esté en el fondo del océano. Y recordemos también que la Atlántida se creó con seres que procedían de las estrellas. Y hoy, gracias a la interpretación
de Pedro Sánchez Paredes, que es lo que os hemos explicado ahora previamente, sobre los jeroglíficos presentes en el Libro de los Muertos, podemos decir que a partir de aquel momento el destino del hombre quedó en manos de estos seres de las estrellas, que fueron los encargados de formar el Olimpo egipcio y el resto de Olimpos postdiluvianos, convirtiéndose todos ellos en dioses. Por ello se cree que estos dioses pudieron crear híbridos de sí mismos para acercarse más al hombre, a través de diversos prototipos humanos que a lo largo del tiempo fueron perfeccionando y descartando, llegando a convivir en el mismo tiempo varias especies. Por lo que en estos momentos, estos esqueletos que posteriormente se han ido hallando son los que nos dan las pistas de que estos temas vamos en el sentido correcto. Es lo que nos da la sensación. La cocreación y el seguimiento de esta creación provocó también la primera guerra entre las familias, estas familias divinas. Por tanto, todos estos son temas que a lo largo de nuestra cultura son secretos tecnológicos, de estos poderosos conocimientos científicos, creaciones del hombre, que podían recorrer el universo en unas naves dotados de armas, para en caso de necesario provocar la destrucción en segundos de cualquier planeta. Y con su partida de nuevo a las estrellas, los milagros y su ciencia se convirtieron en misterios. Por tanto, ahora sí, después de esta introducción, cedo la palabra a Gabriel y que nos ilustre con este saber que tiene de estas expediciones, de estas investigaciones, que nos vaya explicando a ver si vamos en el sentido correcto. A ver, te cedo la palabra. Gracias, Vicky. Mira, hay muchas cosas con las cuales, digamos, yo soy un escéptico, como buen científico, soy un escéptico, totalmente, ¿no? Yo no he visto realmente nada que me diga que han venido realmente de las estrellas los que construyeron las grandes civilizaciones antiguas. ¿Que han viajado entre planetas? Sí. ¿Que ha habido influencia y contacto con extraterrestres? Sí. No me cabe la menor duda. Pero que ellos hayan sido los que hayan construido las pirámides, perdón, voy a poner un ejemplo un poquito gracioso, ¿no? Los argentinos existimos, ¿verdad? Exacto. Y caemos por España o por Italia o por Grecia de vez en cuando, ¿no? Pero podríamos decir que los argentinos construimos el Escorial, que construimos Madrid, que fundamos Barcelona. Como que no, ¿verdad? Ahí está. O sea, es un poquito así. Es decir, sí existen los extranjeros, por supuesto, han venido a nuestra tierra y siguen viniendo y soy testigo de ello. Es otra historia de la que no voy a hablar ahora, ¿no? Pero menos que nadie yo puedo negar la existencia extraterrestre y las visitas de los extraterrestres. Pero que ellos hayan venido y hayan fundado nuestras ciudades, y hayan hecho nuestras pirámides, y hayan hecho todas las grandiosidades que ha hecho el ser humano aquí en la Tierra, a pesar de ser mortales, porque mayormente la gente que viene de otros planetas no son mortales, son personas normales. Nosotros somos un adefesio genético. Nos caemos de 3 o 4 metros de altura y algo nos quebramos o nos lastimamos. O sea que algo está muy mal en nuestra genética. Cuando toda la investigación científica apunta a que nuestros orígenes verdaderos son de orden primordial y nuestros libros más sagrados, los libros más antiguos como la Edda nórdica o como la Biblia aramea, no el adefesio triste, pobre de Reina Valera o la otra Biblia, ¿no? La Biblia católica, la Biblia de Jehová y todo eso son adefesios realmente en comparación con los verdaderos documentos, porque hay un ocultamiento histórico. Cabe recordar que tanto la Edda y escrita en runas, yo leí la traducción hecha hace algunos siglos en castellano antiguo, es la única traducción que yo conozco, no la tengo en mi poder, y lamento, porque en ese momento pensé que podía haber hecho fotografía, no había los métodos de ahora, pero hace 30 años, más de 30 años.
pero podía haberme quedado con alguna copia. Pensaba que luego se difundiría y tal. No lo hice y es lamentable porque hoy en día no podemos tener acceso a esos documentos que necesariamente han tenido que ser guardados. Es decir, hay órdenes esotéricas que no ocultan por ocultamiento, sino por protección de esa Claro, documentación. custodian la Custodian. información, que es Exacto, se diferente. están custodiando, el motivo hermético que está custodiando 2000 incunables, es decir, de los primeros libros de Gutenberg en adelante, y más de 3000 libros que son mucho más antiguos que los incunables, entre ellos una Edda original, escrita en runas, son 14 libros, bueno, y la traducción. Son, digamos, dos libros, el libro original y el libro traducido, ¿no? Y con la Biblia pasa lo mismo. Está la Biblia aramea, que está en arameo, del cual yo no entiendo una palabra, y en ese momento ninguno de los miembros del Botibún tampoco, pero tenían una traducción también un poco antigua, y yo me pude leer las dos, tanto la Edda como la Biblia aramea, y es algo formidable, porque ahí como que caes de la parra. El que lee esos libros, son 14 libros cada uno, o sea, la Biblia son 14 libros, la Edda son 14 libros. Curiosamente, 14 partes de Osiris que fueron destruidos, ¿no? O sea, Osiris destruido en 14 partes por Set. Exacto. Y solamente su esposa y hermana, que no era un incesto, no era una civilización incestuosa, de modo que no podía ser sino una alegoría, Isis recupera las 14 partes y restituye a Osiris, y entonces nace en un instante Horus. Quiere decir que estos no son seres extraterrestres, toda la leyenda, se le pueden dar 1000 interpretaciones, pero si se sabe metafísica, que la hemos aprendido también a partir del conocimiento egipcio, llevado al árabe, los árabes, gracias a los árabes hemos podido recuperar casi todo ese conocimiento, porque justamente el demótico siguió existiendo durante mucho tiempo y de él deriva el árabe. Entonces, también es claro que lo de la piedra Rosetta es un cuento, ¿no? La piedra Rosetta no permite traducir nada, no dicen nada en absoluto. Porque es un fragmento muy pequeño, y allí le dieron bombo. Claro, es un fragmento muy, muy pequeño y de hecho no se ponen de acuerdo los propios egiptólogos y supuestos traductores. No, mira, nosotros tenemos menos de 30 jeroglíficos realmente traducidos y hay cerca de 1000 entre indicativos y todo. Digamos que en forma más o menos constante son 300 y pico, 350 más o menos. O sea, es mentira que están traducidos los jeroglíficos. Pero podemos entender muchos a partir de la metafísica, justamente del conocimiento. Digamos que haciendo deducción tenemos que ser muy cartesianos para poder analizar estas cosas y no empezar a elucubrar ciencia ficción. Que la historia real es mucho más maravillosa que cualquier ciencia ficción y es apasionante, pero tenemos que ir con los pies en la tierra y con métodos científicos, si no nos perdemos y bueno, podemos ponernos a escribir novelas de ciencia ficción así nomás, pero eso también implica una responsabilidad. Yo también escribo novelas, pero en realidad la novela es nada más que el excipiente para meter conocimientos reales que no te interesa discutir académicamente. Entonces, las 14 partes de Osiris, ¿y qué es Osiris? ¿Y quién es Isis? Ahí está la cuestión. ¿Y qué es Horus? ¿Qué son estos dioses? Bueno, mira, el enigma es muy fácil para el que entiende la metafísica. Osiris, en realidad, no es una persona, es el conocimiento. Simplemente el conocimiento, el saber. ¿Y quién es su esposa y hermana? Isis. Isis es la ciencia, que es la única capaz de recuperar todas esas partes, unirlas, y en el momento en que reúnes todas esas partes, ¿qué hace la ciencia? Mira, esto, tic, un instante. En ninguna parte aparece Isis embarazada con un proceso para tener a Horus. No, es un instante. Porque ¿cuánto tardas en darte cuenta de algo? Cuando reúnes todo el conocimiento, lo ves y lo entiendes, es un instante, por eso es un instante. Una chispa, una chispa, lo que demora en nacer Horus. ¿Qué es Horus? La conciencia. Solamente, hay que ser, cuando tienes todo el conocimiento y tienes toda la ciencia, si la tienes completa, desarrollas conciencia. Horus representa la conciencia. Del modo
Del mismo modo que del otro lado pero a ver, porque tienes por ejemplo en Egipto el templo de Oruk Sobek en Komombo, ¿no? Eh, ¿Quién es Sobek? El dios cocodrilo. Pues un hombre con una cabeza de cocodrilo disfrazado de feria. No, pues representa el instinto, lo más básico. No es que eran reptiloides de otro planeta, no, 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 no. Está representando simplemente el instinto, que es la contraparte de la conciencia. Pero tienen que estar juntos, no pueden estar separados. El templo de Komombo prácticamente era la facultad de medicina del antiguo Egipto. Es maravilloso porque ahí cuando van los médicos ven todo su arsenal quirúrgico, todos sus Alucinan. cacharros, es alucinante, claro. Bueno, y cuando conoces más, parte por parte, puedes ver los calendarios de embarazo, puedes ver un montón de cosas, ¿no? También entendemos las pruebas que se hacían, lo que es supuestamente el nilómetro, no era para medir el Nilo, si el Nilo se ve desde ahí, no necesitaban para medir la altura del río. Eso era para otra cosa, era para las iniciaciones de los sacerdotes, que no les valía solo tener un conocimiento, tenían que tener una formación práctica en muchísimas cosas. Pero de eso lo hablo únicamente ahí, in situ, en Egipto, cuando voy con grupos, que iré en septiembre próximo, y entonces ahí lo hablamos, y ahí lo explico, porque es maravilloso, un poco terrorífico, o sea, ocupar un puesto público, ocupar un puesto de sacerdote en esas civilizaciones verdaderas, no era fácil. Había que tener realmente una vocación, una preparación, y no se admitían tonterías. Entonces había una responsabilidad tremenda, ¿no? La responsabilidad que tiene un médico es fabulosa, de modo que las pruebas que tenían que pasar ahí eran enormes, ¿no? En lo físico, en lo psíquico y en lo intelectual. Bueno, toda esta historia, cuando la empezamos a conocer, resulta que nos encontramos 14 libros en la Edda, 14 libros la Biblia aramea, 14 los libros de Madame Blavatsky. Por ejemplo, así, los grandes cuerpos de conocimiento siempre encontramos el número 14. No es coincidencia. Aunque a veces las cosas no sean a propósito, van a resultar de una manera por los patrones que tiene la naturaleza. Hay muchos patrones invisibles. Cuando empezamos a manejar todos estos temas nos empezamos a dar cuenta muchas veces. Sí, que hay como sincronías, una cosa enlaza con la otra, ¿no? Exacto, de esos sincronismos. Y mucho de eso lo vamos a encontrar en cosas tan extraordinarias como algunas de las que vamos a ver en imágenes ahora. Pero bueno, para mí el hilo conductor de toda mi vida de investigación, desde muy pequeñito, desde antes de los 6 años, era un metiche, era un preguntón, era un curioso, yo quería saberlo todo, yo preguntaba a todo el mundo de todo, el que sabía algo para mí era un árbol del cual cosechar todo lo que pudiera, ¿no? Y entonces, bueno, hoy en día sigo, lo que pasa es que cada vez te resulta más difícil encontrar maestros, ¿no? En general, porque como antropólogo de la vieja escuela que soy, discípulo y seguidor del trabajo de Jacques de Maillet, por ejemplo, un hombre que tuvo, bueno, las más grandes investigaciones en antropología. Creo que ningún antropólogo ha destacado tanto como él, a pesar de ser muy poco conocido. Jacques de Maillet deberían haberle dado durante muchos años los premios Nobel, ¿no? Cuando verdaderamente eran premios Nobel. Pero claro, como fue uno de los fundadores de la NENERVE en la Alemania nazi, pues cargaba con ese baldón, ¿no? Baldón histórico. Pero bueno, temas en los cuales a veces prefiero no entrar, pero esa gente sabía mucho y sabía muy bien de qué hablaba y por qué buscaban lo que buscaban. No eran verdaderos buscadores de un mero poder. Querían descubrir la verdad de las cosas, porque únicamente conociendo la verdad el hombre se hace libre. Exacto. Bueno, como hilo conductor de toda mi vida han sido las pirámides, porque claro, de pronto antes de los 6 años leo después de leer un libro de ingeniería que las pirámides eran toda la maravilla esa, pero que resulta que deciden una imagen ahí que fue construida de tumba para el faraón Keops. Fue mi primera iniciación en la estupidez. O sea, fue el momento en que me di cuenta de lo que era una estupidez y dije, yo no puedo admitir esto. Y tuve una charla con mi madre y me dijo, bueno, pues si lo ponen en el libro ahí. Bueno, mi padre me lo hizo entender luego que no lo decía el autor del libro, sino que decía, dicen los arqueólogos que.
Y yo, bueno, pues tuve un poquito de aversión a la arqueología desde el punto de vista académico, pero luego la tuve que estudiar y luego tuve que seguir el camino, pero ha sido siempre una batalla académica porque tenemos que hablar ahora de una historia totalmente oculta y hay razones, porque vamos a tratar en este primer vídeo de esta primera sesión, que serán, no sé, a lo mejor 20, llegar al fondo por lo menos de por qué tenemos que llamarle historia oculta. Ahí No es está. porque esté bajo tierra, no es porque esté bajo el mar, no es porque esté difícil de excavar y de deducir la realidad. Es porque no se Es sabe, porque no se sabe la esencia. se sabe, se sabe. Es decir, nosotros los antropólogos verdaderos, no los que estudian como loros 3 años y tienen el título más grande que se da en las universidades que no sirve para limpiarse la nariz. Me estoy refiriendo a los antropólogos de campo, a los que buscamos la verdad, no luego Los que están estar- allí con la libreta, que están allí arrodillados en el suelo, con la No, tierra. y metiéndonos en la selva y mordido por víboras, que me ha pasado de todo, picado por escorpión. O sea, no, el antropólogo de campo no es una mera rata de biblioteca, que lo he sido también, o sea, también tienes que revisar porque tienes mucho para aprender en los libros. Hoy en internet lo que hay prácticamente es nada, o sea, me sirve para sacar alguna que otra imagen por ahí de alguna cosa, pero, pero sirve muy poco. Me sirve más a veces el Google Earth cuando sé lo que hay para mirar en determinada parte y a ver si han descubierto esto o no, porque yo he estado ahí, he estado por ahí debajo y en la selva tú no ves nada desde el Google Earth, tienes que meterte. Entonces ahí empiezas a ver la realidad y la realidad es terrible o maravillosa, depende cómo se mire, ¿no? Pero hay de todo. Pero el que se la pasa nada más que en la biblioteca o en internet o va a la universidad y no tiene más o va sometido a que le paguen una ayudita para poder hacer una investigación arqueológica y resulta de que hay muchas cosas que las descubren y no las pueden decir. Porque no puede Porque ampliar ellos no las miras, no puede no, ampliarlas, porque el saber está en los libros, pero en los libros de toda la vida, las investigaciones de los que nos preceden. Ahí es donde está el claro, saber. por eso es que hay que revolver bibliotecas, no quedarse con internet. Y por otro lado, que en esa conspiración del silencio, pues no les conviene que se sepan cosas. Mira, aquí en la provincia de Cuenca, aquí en España, en la provincia de Cuenca, hay pirámides mucho más antiguas que las egipcias, pero como se te ocurre ir a escarbar ahí, como le pasó a un chico de apellido Abril en la provincia de Cuenca, se dio cuenta que un cerrito en Cañete es una pirámide. Yo he estado ahí y se ven los bloques. O sea, en cuanto se excava un poco, te das cuenta que ese cerrito, vamos, que también hice 2 años de geología. Me salí luego porque no me interesaba trabajar para ninguna multinacional petrolera ni minera, pero aprendí lo suficiente como para hacer deducciones, ¿no? Y deducciones importantes que luego he seguido aprendiendo, he seguido investigando por mi cuenta. Y claro, no es normal, no es natural un cerrito en ese sitio. O sea, son anomalías, digamos, topográficas que no puede presentarlas la naturaleza. Es decir, eso se construyó ahí, se construyó con grandes bloques. Y se puede visitar, se puede ver, está ahí al aire libre. El que va para Cañete, o pasando Cañete, depende de dónde vaya, todo el mundo sabe ahí dónde está la pirámide. Bueno, pues es una pirámide realmente compuesta de bloques, fue construida hace X años, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Lo que yo puedo decir hoy en día es que Egipto fue construido hace 300.000 años. Egipto no es un proceso de unas dinastías faraónicas y tonterías por el estilo. Son verdaderas tonterías todo eso. Egipto se hizo, de hecho se construyó el Nilo. El Nilo es artificial de Jartum en adelante. El Nilo llegaba hasta Jartum, daba la vuelta por ahí. Esa zona se llamaba Tombizara en el antiguo Egipto y se perdía en un delta en el Mar Rojo. Pero en algún momento, hace 300.000 años, hicieron una obra fabulosa que atraviesa 2 macizos graníticos, cosa que el agua no podría hacer nunca. O sea, esto lo he consultado con foros de geólogos y bueno, o sea, sin decirle las condiciones, las circunstancias para que me dieran una respuesta objetiva, ¿no? Fuera y solo les pasé los datos y me dijeron, no, esto no es posible. No, el agua no puede atravesar, ni de ninguna manera puede atravesar unos macizos con estas características. Eso se tiene que abrir.
se puede hacer una obra, claro. ¿Para qué? ¿Para unas esclusas? ¿Para esto? ¿Para qué? Bueno, ya cuando les dije lo que era el Nilo, alucinaban, porque dicen, sí, claro, a ellos no les interesa el tema porque son ingenieros, son físicos, son geólogos, pero realmente se dieron cuenta que ellos mismos me dieron la respuesta, ¿no? Que es artificial de Jartún en adelante. Bueno, no sabían en ese momento el lugar. Ya cuando se los expliqué, bueno, pues esta gente ya sabe que eso es artificial. Y a juzgar por el proceso erosivo, son más o menos 300.000 años. Es decir, en principio el Nilo era bastante estrecho en determinados puntos. Luego el agua ha ido agrandando, ha ido erosionando y ha ido abriendo un poco más a los costados. Y luego ha ido cambiando. En algún momento estuvo muy cerca de las pirámides de Giza, aunque no queda muy lejos, pero vamos, que en algún momento pasaba prácticamente al lado el lecho. Entonces todos estos cambios se pueden estudiar, se pueden analizar, pero nadie puede explorar. Como nadie puede explorar los túneles que hay en Giza mismo, o sea, te llevan a ver las pirámides como a borregos, a todo el mundo ahí corriendo para aquí y para allá, con el horario ajustado, pero no te muestran que ahí, cruzando la calle, hay unos agujeros que tienen justamente 2 codos perfectos, cuadrados, y son huecos de ascensor. ¿Qué dices? Porque abajo, sí, porque abajo hay túneles, o sea, es todo un montón de galerías. O sea, que tenían algún sistema para desplazarse y bajar los niveles hacia abajo. Claro, hombre, claro, eso, hay más de 300 pozos, hasta lo puedes ver en Google Earth. Si buscas las pirámides de Egipto, busca en Giza, ¿no? Las de Giza. Y miras alrededor y vas a ver unos cuadraditos, esos cuadraditos de 1 metro, 2 codos, un Enkhemtra egipcio. El Enkhemtra es el metro, prácticamente, muy cercano a la proporción, solo que esas medidas que ellos tenían eran muy exactas, mucho más exactas que el metro nuestro. Corresponden a la millonésima parte del rayo solar. Es una maravilla las matemáticas que tenían los egipcios. ¿De dónde heredaron eso? No tenían calculadoras, computadoras ni nada hace 5.000 años, pero es que hace 300.000 años sí existía todo eso. Cuando se construyó aquello, se construyó con una altísima tecnología, con conocimientos de química, de física, de matemáticas, conocían el universo prácticamente, o sea, conocían las leyes naturales. El que lea los 8 equivaliones comprenderá que ese conocimiento que he podido extraer básicamente de Egipto es conocimiento científico puro y duro, es metafísica pura y dura, las leyes naturales, los 8 principios. Entonces esa gente no eran pues unos primitivos que juntaron piedras ahí para enterrar un faraón, o sea, es el colmo de la estupidez. Vale, nos estabas explicando sobre la dureza extrema de estas tecnologías, que no es igual que la nuestra. Claro, mi padre, que era ingeniero, me decía, con 6 años, imagínate, que cuando surge cuando fue para mí toda una iniciación, ¿no?, al descubrir estas cosas, y me decía que él, y que ningún ingeniero en esta tierra, tenemos en esta época tecnología suficiente como para hacer algo tan exacto y tan maravilloso como esas pirámides. Entonces, bueno, eso fue el aliciente, el acicate, mejor dicho, más tremendo que tuve en la vida como científico, el primero, y que sigue todavía. Entonces ahí me convertí en antropólogo, porque yo quería saber, en ese momento no era la pirámide en sí, sino la tecnología, el hecho histórico de que se hicieran cosas que nosotros hoy no podemos hacer. Pero si andamos, papi, tú eres ingeniero y trabajas en obras y haces cosas y tenemos electricidad y tenemos aviones y tenemos... Y esos, ¿cómo pensaban? ¿Quiénes eran? ¿Quién era esa gente? Ahí me convertí en antropólogo. Claro, eso es ingeniería a otro nivel, claro, lo que tenían estas exactamente, a un nivel, a una tecnología muy superior. Pero claro, me fui dando cuenta que no era solamente una capacidad tecnológica. Claro, muchas más cosas. Englobaba toda la civilización, el organigrama, cómo se organizaban, la tecnología, las relaciones sociales seguramente, todo, el pueblo. Claro. Y yo quería saber todo eso cuando era un niño, imagínate, todavía recién estaba entendiendo el mundo en que he caído, pero yo quería saber aquello, era demasiado importante, me parecía
y dije más de una vez, se lo dije a mi padre, yo me voy a dedicar toda la vida, me voy a dedicar toda la vida a investigar. Y me convertí en científico. Y a los 8 años, por una razón personal también, cuando ninguna religión acertaba, cuando nadie, solamente un científico acertó y me arregló algunas cuestiones de vida, se me acabaron todos los problemas y dije, bueno, a partir de ahora, si me interesaba ser científico por saber cómo eran, cómo pensaban, cómo sentían los que construyeron las grandes pirámides, me voy a ser científico porque la ciencia es lo único que te lleva a saber la verdad. Y bueno, aquí estoy. Vamos, si quieres, con las imágenes. Venga, Y vamos a ver. Sobre ellas. Vamos a ver pantalla. qué nos tienes preparado. Vamos a ver. Un PPS con un montón de imágenes. Entonces, bueno, tengo que cerrar un Así nos irás explicando un poquito mientras van saliendo, nos vas introduciendo en la historia. Vamos a ir con un PPS, con un montón de imágenes, así llevamos más o menos un orden, porque recuerden, esta es solo la primera de no sé cuántas sobre historia oculta. Vamos a hablar muchísimas cosas. Hablar de todo lo que he ido descubriendo en la vida es complicadito y hay muchas cosas que no las puedo mostrar porque no había fotografía, no podía llevar, o sea, tenía que cuidar los gramos que llevaba en la mochila y la supervivencia era lo primordial. Pero también por circunstancias me pasó de llevar cámaras, sacar fotos extraordinarias que luego no salieron, después, o perder cámaras, tirarlas, pero bueno, el conocimiento está ahí, hay muchas cosas que bueno, ya salen, se pueden encontrar imágenes ahora por internet de algunas cosas, como la sucurí, que yo le contaba a la gente, víboras de 30 y tantos metros de largo, y me decían que qué me había fumado. Pero tú las has visto, ¿verdad? Sí, y le saqué fotos y todo, pero con el nerviosismo y el miedo, porque te cagas de miedo hablando mal y pronto, o sea, el que me diga que en esas circunstancias no le tiembla todo, me estará, vamos, no sé, estará loco. Hay que estar loco para no tener miedo, ¿no? Y no sabía si agarrar el revólver o la cámara, y al final pensé en la cámara, porque... Pues hay que tener temple, Gabriel, hay que tener temple en esas circunstancias. Gritando así, ¿qué le voy a pegar? Estaba el bicho allá y ya iba metiéndose en un lago, ¿qué le voy a tirar? Pero atiné a agarrar la cámara de fotos y empezar a sacar fotografías. Y cuando terminó de pasar, que había sacado por lo menos 7, 8 fotografías, tiritando, pero bueno, tratando de que no se mueva mucho, y miro y no le había sacado el tapón al lente, a la cámara. Esas son cosas del directo. Sí, pues tiré la cámara a la mierda, la tiré al agua y después me arrepentí porque tenía otras fotos muy interesantes y otras cosas. No tenía que ser, Gabriel, no tenía que ser. Pero estas que nos vas a enseñar, sí. Estas que nos vas a enseñar, sí. Imagínate, eso me costó una vomitera, acababa de comerme una boga de 1,5 kilos que me la había asado ahí mismo y la vomité toda, me agarré una angustia, entre el miedo y encima la furia después. Pero bueno, son cosas que te pasan cuando eres investigador de campo, ¿no? Esas cosas no te pasan en la comodidad de tu casa. No. Pero también te pierdes todo lo que te da la naturaleza, las cosas que te muestra son maravillosas. Bueno, vamos con el PPS y continuamos sobre las imágenes. La historia oculta, porque evidentemente hay ocultación, hay intención de ser ocultada. No porque esté bajo las arenas, no porque esté en el fondo del mar, porque esté bajo toneladas de arena, de tierra, porque esté en cuevas profundas, porque esté tapado por 70 u 80 metros de vegetación, que también, pero no. La historia oculta que vamos descubriendo poco a poco los arqueólogos verdaderos y los verdaderos antropólogos, los que no servimos a ningún interés esclavista, vamos encontrando estas cosas que tenemos que deducir muchas veces y también tenemos que evitar, o por lo menos no estamos en la posibilidad de demostrar algunas cosas porque se nos echarían encima los dueños de esos intereses. Hay que entender que cuando un profesor, y vamos a hablar de unos 800 profesores que tienen
el monopolio de la verdad, entre comillas, en las universidades con sus libros escritos y sus clientelas cautivas, que son sus alumnos, si uno descubre que están equivocados en una cronología, les cuesta mucho dar marcha atrás, no tienen humildad, no saben decir me he equivocado, mientras que los verdaderos científicos en todas las áreas, lo primero que hacemos es reconocer nuestros errores y salimos corriendo a avisar que nos hemos equivocado en tal o cual cosa para evitar que otros caigan en los errores. Las pirámides han sido para mí el hilo conector que me ha llevado a conocer toda la historia del mundo. Bueno, ojalá, queda muy grande decirlo así, pero al darme cuenta de que la historia no es lo que nos han contado. La historia real es mucho, pero mucho más maravillosa de lo que nos han contado. Y no hablamos de 5.000, 4.000 años, no. Empezando por Egipto, tengo descubierto hasta ahora que realmente, y con bastantes pruebas, de que fue construido bajo un plan general a partir de la construcción del Nilo, que es artificial su recorrido desde Jartum, en Sudán, hacia el norte, hace unos 300.000 años. Cuando entendemos realmente estas cronologías, es cuando empezamos a desaprender de todo lo que nos han dicho y hacemos una cronología nueva. Los motivos de la ocultación lo vamos a ver al último. Continuamos. Las ciencias exactas, bueno, esto es casi una broma, yo no soy de las matemáticas. Esto es una broma que me hizo la imagen un amigo dando una conferencia. Realmente, a ver, saco mis buenas cuentas, trabajo bastante con las matemáticas, pero no soy un genio, ¿no? No soy como mi padre que sacaba cuentas en el aire, sacaba una raíz cuadrada, una raíz cúbica, la sacaba de 5 cifras en unos pocos segundos, cerrando los ojos, sin calculadora. Yo soy de otra, más me tiro al humanístico porque en la escuela me hicieron también ese daño, la enseñanza oficial. No me servía lo que mi padre, la forma que mi padre me enseñó de la matemática no me servía. No tenía que buscar no un resultado correcto, sino un método, y un método que no era precisamente el mejor. Bueno, quiero dar gracias porque toda esta vida dedicada ha sido acompañada, muy acompañada, por gigantes sobre cuyos hombros he podido continuar, ¿no? Aquí voy a hablar únicamente de los que han contribuido conmigo en la parte de arqueología y antropología. A mi padre, en primer lugar, antes de los 6 años, por guiarme toda la vida en la investigación y en el método científico, me enseñó el método cartesiano. A mis profesores de secundaria, que los tuve también maravillosos, al doctor Jacques Nemayet, el más grande de los antropólogos que ha existido hasta ahora, el primer equipo CIRIS de investigación, que fueron los doctores Roberto Balmaceda, Herminio Valdés Gómez y Herminio Sánchez. Esto entre 1984 y 1991. Físicos cuánticos, el último matemático, esto dedicado a la investigación de las pirámides, lo cual al final nos terminó revelando cuestiones que la antropología requería, la verdadera antropología requería entender hasta dónde sabían de estas extraordinarias ciencias quienes construyeron Egipto y tantos otros sitios en el planeta. A la licenciada Julia Calzadilla, vive en Cuba, a la Orden Templaria Botivum Hermeticus, que me dio acceso a una cantidad fabulosa de información, y a cientos de camaradas que me informan permanentemente y vamos haciendo cosas. Bueno, Egipto. Egipto, como bien decía Vicky, no es el único país que tiene pirámides. Egipto tiene la Gran Pirámide de Giza, que es la más perfecta que se ha hecho en función de la réplica de la molécula de agua perfecta. 5 monómeros de H2O con una inclinación de 51 minutos, 51 segundos y 51 grados, 51 minutos, 14 segundos de inclinación de cara. Tenemos el monumento más grande jamás hecho, la molécula de agua. Otras pirámides representan a otros minerales, la molécula del carbón,
del carbón mineral, por ejemplo, también tiene forma piramidal, la malaquita, en fin, muchos otros minerales. Cada pirámide tiene exactamente la simetría angular exacta de determinados materiales. Pero esta, la gran pirámide de Giza, representa la molécula de agua perfecta para la vida. La molécula de agua es muy variable, es un polímero. Cada monómero de H2O colocado, digamos, en cada extremo de la pirámide, en cada punta, 4 abajo y arriba, en el vértice, ahí tenemos una serie de efectos en la naturaleza. Conocer esos efectos en la naturaleza que hemos conocido en esa época entre el 84 y el 91, los egipcios evidentemente lo saben. Lo que nosotros descubrimos fue justamente eso. ¿Y a qué no saben? ¿A qué proporciones corresponde esa molécula de agua que tiene forma de pirámide? Pues justamente a las de Giza. Fue un descubrimiento maravilloso. Valió la pena todo el esfuerzo. Egipto sigue siendo, para muchos, incluyéndome, la escuela del mundo, porque aquí es donde tenemos la constante de la metafísica, del conocimiento metafísico que alcanzó una civilización verdaderamente extraordinaria. Tengamos más o menos, para ir dándonos cuenta. Esta es la gran pirámide, esta está un poquito más completa porque todavía le quedan algunos bloques de recubrimiento arriba. Tengamos en cuenta que estos bloques pesan pequeños 2,5 toneladas. Esta, la gran pirámide, que es la que está a la izquierda, que se le atribuye a Keops, son más o menos 2,5 millones de bloques, y cada uno 500 kilos, los más pequeños. Una barbaridad. 230 metros de lado, 147 metros de altura original, ahora le quedan 143, poco menos. Y esta es esta se llama de Jufu, o sea, de Keops. Esta es la pirámide de Jafra o Kefer. Si esta tiene 230 y esta 215 de lado, pues no es mucho más pequeña. Es una barbaridad de obra. Son realmente alucinantes. No hay posibilidad alguna de construir esto con lo que te dice la historia que nos han contado de esclavos llevando bloques. Vamos, es un absurdo total. Si hubieran empezado hace 5.000 años, creo que todavía estarían acarreando bloques intentando colocarlos allá arriba. Pero es que no solo eso, son 127 pirámides que hay en Egipto, bueno, conocidas. Las que están enterradas en la arena, más o menos yo sé dónde, es otro cantar, y hay muchas más, pero 127 catalogadas. Esto es el complejo de Sekhemjet. Fíjense lo que tenemos aquí, por debajo. Esto está enterrado, esto está Sí. a varios metros por debajo. Esta no es la acodada, perdón, la escalonada de Saqqara no está cerca, pero esta tiene 122 depósitos que vistas por un militar. Dice, hostia, esto es un almacén estratégico. Exactamente, un almacén estratégico militar. Esto es para guardar cosas que, como por ejemplo polvorines, que si explota algo aquí no va a afectar a las otras cámaras. Y luego todo esto otro, todavía los que sabemos de pirámides, sabemos los efectos de la pirámide, entendemos que aquí había maquinaria y más o menos tenemos idea de para qué. Pero esto es algo formidable. El Rameseum. Cuando vemos el Rameseum, ahí tengan en cuenta, lamento no haber puesto la imagen de alguien, pero digamos que se ve el ratón, ¿verdad? Sí. Vale. Aquí donde está el ratón, si yo me pongo aquí, de pie, al lado de esto, más o menos tengo la altura de esto. O sea que aquí, desde el suelo, aquí tengo 2 metros. Que más o menos tengan idea del tamaño que tiene esto, ¿no? El plan es este. Cuando quitando elementos, para que no sepa lo que es, quitando elementos muy puros, lo paso a determinados foros, la respuesta de Informatic es: qué fantástico. ¿De qué aparato es esa base? Bueno, para que sepa, más o menos en estas cámaras hay 1,5 metros.
2 metros en algunas. Bueno, seguimos. Aquí lo vemos en vista aérea. Aquí no hay cadáveres y no hay... Eso sí, está lleno de jeroglíficos por todas partes. Está, bueno, maravilloso, que no se puede más. Cuando vemos cosas como esta, nos damos cuenta que esto, bueno, ahora está tapado ahí. Y fíjense, porque luego va a haber unas imágenes, pero aquí esto está tapado. Aquí se han movido toneladas y toneladas y toneladas de tierra, de cosas. Se ha cambiado todo esto, porque esta es la entrada de esa cara. Esto le han techado, han hecho un techo, que es para mí una aberración, porque habría que haberlo cuidado, pero sí, pero haberlo hecho de otra manera. Se han tapado aquí, han escarbado aquí, vaya a saber todo lo que han sacado y se ha perdido. Todas son las columnas de Saussure, ¿no? Pero para mí, una especie, cada columna era un tránsito. Y son exactamente los materiales, es decir, esto era un sistema de manejo de energía magnetotelúrica. En el sólido, en tierra, tenemos un Gauss, con el Gauss a medida de los imanes, ¿no? Pero es una potencia. Y en el aire, medio Gauss, y con ese diferencial, estos templos servían para producir energía de la tierra. Energía ilimitada, energía gratuita. Manejaban a gran escala lo mismo que nosotros con esto que manejamos a micro escala. Esto es la placa base de una computadora. Fíjate, sí. Ah, Es que se parece muchísimo, ¿eh? Sí, claro. Pero es que si vamos y vemos los planos de planta de todos los templos, que son muchos en el libro Tecnología Sagrada de las Pirámides, hay mucho más. ¿No? Tenemos que llamarle. Le ponemos la tumba del faraón Bit, a el altar al dios átomo. Sí. O sea, esto que nos han enseñado a nosotros de cómo construyeron las pirámides es absolutamente aberrante, imposible. Cualquier albañil, cualquier físico, inclusive cualquier obrero, sabe que esto no es posible. Algo totalmente absurdo. O sea, si tú en esta pendiente, incluso en esta pendiente larga, pones un bloque de estos, el menor movimiento arrastras todo lo que haya para abajo. Estamos hablando, aquí por ejemplo, tenemos un bloque de uno más o menos 1,5 metros de alto, 2 metros de largo, 1,5 metros de alto. Estamos hablando de bloques de 10, 15 toneladas. Y en las pirámides hay cosas mucho más grandes que estas, arriba. Entonces, es imposible, absolutamente imposible. Las rampas que se hubieran tenido que construir hubieran quedado más firmes que la pirámide misma. Y, claro, y para poder hacer esto, tendría que haberse construido una rampa para que esto fuera viable para subir bloques así, una rampa de 14 kilómetros para que la pendiente sea tan mínima que pudiera empujarse con unos cuantos miles de hombres cada bloque. Pero tengamos en cuenta que para construir en 20 años una gran pirámide como la Gran Pirámide, en 20 años se tuvieron que se construyó en 20 años, colocaron a razón de un bloque cada menos, es decir, cortar con exactitud, trasladar y colocar un bloque cada menos de 4 minutos. Sí, claro, es que es imposible. Claro, es cuestión de sacar unas simples cuentas. Mi padre me lo hacía sacar cuando yo tenía 6 años. ¿Cuántos bloques hay? ¿Cuántos segundos tiene el año? Entonces sacas el total de bloques y sacas el total de tiempo en 20 años. Y, joder, con menos de 4 minutos para colocar un bloque como estos. Ya te digo, hay algunos que pesan 80 toneladas, 90 toneladas, otros que los más pequeñitos pesan 2,5 toneladas. Que nos faltaría tiempo, ¿no? No, todavía estarían construyendo. O sea, si fuera con esta, es inviable. Es como que me dijeras que unos cavernícolas se pusieron
a machacar y descubrieron los metales y tal, y fabricaron de pronto un Boeing 747. Ya. Creo que si he dicho una ridiculez con eso, no es tan grande como esto. Porque hasta eso, no sé, pues, más o menos por ahí. Bueno, hay Luego, diversas fíjate, teorías. De eso de claro, mover las piedras hay teorías, ¿no? Al claro, pero respecto. las teorías tienen que ser refrendadas con sentido común. Ujú. Es decir, mínimamente una teoría es algo que tiene tal punto de sentido común que, pueden haber diversas teorías, pero tú te vas a quedar finalmente con aquellas que puedas demostrar que esté compuesta por factores comunes, pero cuando está compuesta por aberraciones, no, 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 no. no es ni siquiera una teoría, es una cosa, una imaginación burda. Yo considero que las teorías oficiales de Egipto en general no son ni teorías, son tonterías, porque una teoría tiene que tener un fundamento. O sea, dentro de la ciencia, si elaboro una teoría, tengo que tener un fundamento. Tenemos un proceso, ¿no es cierto? El método científico, tenemos una hipótesis, que es la teoría en sí misma, pero esa hipótesis está compuesta de una serie de planteos, una serie de elementos. Luego pasamos a un desarrollo y luego llegamos a una conclusión, pero todo está dentro de un teorema. El teorema es el proceso de acomodar todos los factores conocidos dentro de la lógica y descartamos los que no conocemos. Que luego no llegamos a ninguna parte con ello, bueno, tomamos algunos factores hipotéticos y entonces ahí podemos tener una teoría. Pero si los factores hipotéticos son tan absurdos que son imposibles, como que yo me pongo encima de una cuerda, con los brazos tiro la cuerda y me levanto, es ridículo, ¿verdad? No es posible, porque todo el conjunto cae por su propio peso. Por más que yo tire, por más fuerza que tenga, no me voy a elevar, no voy a levitar Y por la esta, fuerza. perdona que te interrumpa, ¿y esta teoría de que las piedras volaban varios kilómetros a través del aire Eso, hasta llegar a la ubicación definitiva? pues eso me lo puedo creer más, porque si estamos hablando de una alta tecnología, y también es algo que ya se ha demostrado, se puede hacer levitar las piedras, levitación magnética. Sí, La por levitación vibración, magnética ¿no? está demostrada. Y también por vibración. También tenemos el caso de, de este ahora no me acuerdo el nombre, pues que hizo el parque de coral. Si buscan el parque de coral en Estados Unidos, pues no me acuerdo si era rumano este señor o polaco o por ahí. Bueno, pues movió piedra y además se tuvo que mudar y, y venía el camionero y él cargaba las piedras. Le decía al camionero que se vaya por ahí a dar una vuelta. Cuando volvía estaba cargada unas moles, pero claro, el hombre no quería decir cuál fue, se fue a la tumba sin decir cuál era el secreto para mover semejantes piedras enormes que pesan toneladas también. Y las podía cargar en un camión solito, sin herramientas, sin nada. O sea, yo creo que por vibración, yo creo que si, o por sonido, si hacemos vibrar algo, de alguna manera, en algún momento, podemos llegar a producir la levitación. Hombre, eso Y está los rusos han demostrado, ¿eh? demostrado. Eso está Sí, sí, demostrado eso científicamente, que por está levitación, por demostrado, vibración se mueven objetos, eso sí. claro, está Pequeños demostrado en laboratorio objetos. que se pueden levitar piedras bastante grandes Sí, sí. con un sitio. Bueno, o sea, simplemente que nosotros no hemos desarrollado utilitariamente ese conocimiento para hacerlo, pero yo creo que sí. Es Estamos en decir, no creo. los primeros estadios de lograrlo. No, yo creo que se ha logrado ya. El problema es que vivimos en una civilización esclava y esos conocimientos no se quieren dar. Ya, Como hay conocimiento de energía gratuita, sí. vivimos en medio de un océano energético. De hecho, las pirámides de México, aquí tenemos la pirámide del Sol, que, oh casualidad, tiene exactamente 230 metros de lado, es decir, la misma área de planta que la gran pirámide de Giza. Pero esta pirámide ha sido demolida y vuelto a reconstruir muchas veces. O sea, se ha ido erosionando y la han ido arreglando y arreglando. Ahora últimamente por razones turísticas, pero otras civilizaciones por otras razones. Bueno, es una historia larga. También cuento algo de esta situación y del ingeniero Moore, que fue quien descubrió realmente que todo esto era un centro productor eléctrico. El centro de Teotihuacán producía tanta electricidad como una usina hidroeléctrica grande de las modernas. Es decir, como para abastecer a todo el México de la época de 1950 y pico. O sea, y todo el parque industrial y urbano.
habitacional. O sea, esto producía él hizo a escala Tesla. O sea, hizo una maqueta de 16 metros de largo de todo, con todos estos elementos, y aquello funcionó. Punto que en algún momento se asustó también, porque producía muchísima energía. Pero bueno, ya se dio cuenta y lo pudo manejar y tal, pero evidentemente esto produce energía. Bueno, eh, todo esto es parte de una historia oculta. Además, como yo me tiré mientras que, bueno, rápidamente me recorrí lo conocible, ¿no? Porque además ya había estado una vez, lo anduve más o menos rápido y eso, bueno, cuando estuve aquí, la última vez lo que hice es irme por los alrededores y encontrar los vestigios de los que hablaba el ingeniero Muller, que, que hay mucho enterrado y no se deja tocar y no puedes ir a revolver ahí porque te la lías, ¿no? Pero hay mucho, mucho para encontrar. Y además, no tuve la oportunidad de estar debajo, estuve a punto, pero no estuvo la persona autorizada que podía darme la autorización y no me podía quedar más tiempo, claro. Pero, pero hay cosas muy interesantes debajo de esta gran pirámide donde son mediciones de neutrinos también con uno de los aparatos que tuvimos nosotros en el laboratorio. Hubo una arqueóloga, la profesora Linda Manzanilla, bonito nombre, Linda Manzanilla, se hizo cargo de uno de los aparatos, bueno, no sé si ella o alguno de los que se quedaron con los aparatos, que nosotros teníamos uno de esos aparatos que teníamos en el laboratorio y estuvieron haciendo medición de neutrinos aquí, debajo de la pirámide del Sol. Solamente uno de los resultados salió, pero a mí me llegó por vía extraoficial, pero ya no se supo nunca nada. O sea, esto se ocultó a rajatablas. Ya. Es curioso. Esto era para generar grandes cantidades de energía eléctrica. Costo de esta energía, cero. Costo ecológico, cero. Este es el complejo de Teotihuacán. Una maqueta de cómo era cuando funcionaba. Pero está incompleta esta maqueta. Me consta que está completa porque hay cosas del funcionamiento que el hijo del ingeniero Muller y su otro amigo, pues ya cubierto. Este pozo que hay aquí está tapado, pero en realidad es un agujero de 300 metros de profundidad, conecta con una vena del Popocatépetl, o sea, del volcán cerca. Y esto empleaban geotermia también. O sea, esto era una cuestión de alta tecnología. Esto no era lo ritualístico, tontería por el estilo. ¿Esta cuál es? A ver, cuéntanos. Teotihuacán, perdón, Tenochtitlán. Tenochtitlán. Es Tenochtitlán, en México. No Teotihuacán, Tenochtitlán. Está a unos cuantos kilómetros. Pero está muy poco. Esto es una maqueta, muy bien hecha, pero le faltan cosas. Entonces había varios complejos piramidales próximos, unos al lado de los otros. Sí, sí, y muchos han quedado cubiertos en el México actual, porque claro, a valores inmobiliarios hoy en día voy a descubrir alguna ruina por ahí, pues nada, la gente nos dice porque pierden dinero, o sea, es un desastre. ¿De qué Pero está tu bueno, obra? Que hablas de las pirámides, ¿no? La tecnología este, sagrada de las pirámides. este fue el libro que edité sobre las pirámides. Salió una versión anterior promovido por el SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con una editorial que fue un fiasco. No el SEIP, ni Pedro Amorós, que es el director del... No. Todos hicimos una obra muy buena, pero fue la editorial la que falló, que no nos pagó nada. Pero bueno, vendieron muchísimos libros. Pero este ya lo saqué completo, porque encima nos condicionaron el número de páginas en esa colección y tal. Pero este ya salió completo. Ya hay una segunda edición, o sea, este ya está, el que está disponible está más completo y un poquito más actualizado con cosas, porque es que no paramos de descubrir maravillas, ¿no? Entonces, este libro sigue muy, muy actualizado, quizá el mejor para entender esta cuestión de las tecnologías en el antiguo Egipto y demás. Pero ahora nos vamos a China. Todos estos puntitos rojos que vemos aquí Sí. son pirámides.
Y fíjate, aquí hay una buena pirámide, son pirámides bastante grandecitas, fíjate en el Pues hay tamaño, muchas. la escala que tenemos, aquí tenemos, fíjate que tenemos una escala aquí, de esta línea tiene 1059 metros. Esta línea, o sea, la línea de aquí a aquí hay 1 kilómetro y pico. O sea que esta tiene más de 100 metros, seguro tiene más de 100 metros de lado. Pero es que yo he encontrado 82 centros piramidales. Tengo todo ese documento para poner en piramicasa.com, que es la página de la parte científica y tecnológica, pero me lleva tiempo todavía. Lo tengo ahí el material para ir armando la web, que la estoy haciendo yo y eso lleva tiempo, pero lo tuve en otro servidor mucho tiempo, pero ahora lo estoy arreglando y esto va a quedar expuesto con todas las coordenadas, inclusive, fíjate, estas fueron las primeras que se descubrieron en China. Son muy grandes, fíjate el tamaño que sale aquí. La de Giza tiene 230 metros de lado, igual que la de México. 147 de altura y esta tiene 300. Sí, pero la de China es de una envergadura colosal. Colosal. Sí, sí. Bueno, y estas son pirámides modernas. Esto lo descubrí en un libro que me prestó un amigo, Sí. le saqué copia y resulta que lo mandé por internet y al tiempo me escribió un ingeniero de ferrocarriles alemán, Sí. que gracias ya empezaba a haber traductor de traducción por Google, entonces no podíamos conversar. Entonces me dijo que no podía sacar fotografías, porque si lo pillaban con fotografía o con una cámara gráfica iba a quedar el resto de su vida preso en China. Pero sí le permitían hacer dibujos, porque era, claro, era técnico de ferrocarriles y eso, porque son cosas muy delicadas, ¿no? Pero sí le permitían dibujar lo que quisiera, o sea, él podía dibujar y mandar dibujos y eso no. Entonces, me dijo que cuando volviera, porque él había visto estas casitas, entonces cuando volviera a la zona, pues prestaría más atención, las mediría y efectivamente las midió y tienen base de 9,67, parecidas a las piramicasas nuestras, antropométricamente muy bien diseñadas, muy perfectas, perfectamente orientadas, porque la gente sabe que viviendo en estas casas nunca tiene infecciones, viven mucho mejor. Después me aclaró sobre otros puntos que en el manual no salía, que los pisos son de ladrillo, son unos pisos muy, muy buenos, cerámicos, pero la estructura sigue siendo ancestral y que hay más de 200 casitas en esa zona de Enseligún. Yo lo he tratado de buscar en internet, no lo he encontrado, pero claro, es que es enorme el territorio, ¿no? Pero bueno, siguiendo más o menos unos cuantos kilómetros de la línea Tíbet-Pekín, que le pedí un poquito más de datos, pero igual en toda esa zona no se ve prácticamente nada, no hay dificultad en ver. Luego, bueno, tenemos el complejo piramidal de Bosnia, que descubrió Sansemiro Managic. Sí, de reciente descubrimiento, que tampoco hace tantos años. Sí, esto es bastante reciente. Visto hace como 6, 7 años que fuera, pero mira, no he tenido tiempo con los viajes a Egipto y a otros sitios y el trabajo, todavía tengo pendiente de ir a Bosnia. Pero claro, es que no puedo ir y quedarme ahí una semanita. Si voy me tengo que quedar un mes, porque si voy a investigar, no voy de parranda en paseo. Investigar todo esto, yo sé que si me voy una semana me quedo con los dientes largos. Entonces, cuando pueda tener unas vacaciones de un mes, iré. Pero mientras tanto voy investigando todo lo que me van pasando, la gente que va y otros amigos, y es algo maravilloso. Fíjate, una huella tecnológica, es decir, de un zapato técnico, como nuestros zapatos. Sí, Aquí tenemos un zapato de astronauta, la huella del astronauta, ¿no? Los del falso vídeo de la Luna, ¿no? De donde pisa el astronauta, la peliculita de Kubrick, bueno, la que todo el mundo se tocó. Y aquí tenemos una huella real de un zapato que mínimamente esta es una largueza de 8.000 años, pero yo creo que muchísimo más. Según digamos, los no geólogos, sino gente más o menos entendida, mineros y eso, saben que esto tiene, la gresa es una especie de barro, luego se va convirtiendo en piedra, luego bueno, es todo un proceso geológico. ¿Pero dónde se ha encontrado esta? En Bosnia, cerca ahí en Bosnia. Cerca de las pirámides. Cerca de la pirámide, ahí en los complejos de las pirámides de Bosnia. Entonces, esto mínimamente, esta huella tiene 8.000 años, pero
esto ya está totalmente petrificado. Pudiera ser, o sea, esto para estar, si estuviera recientemente petrificado, esto tiene 8.000 años, pero esto puede haber quedado petrificado ya hace 40 millones de años. Entonces, no es posible saber realmente la época de esto. Es que lo único que podemos saber es que el mínimo que tiene esta huella son 8.000 años, pero pudiera tener 28.000 o Exacto, 40.000 o exacto, 40 porque millones. no tenemos el margen suficiente para saberlo. No, lo único que sabemos geológicamente y químicamente y físicamente es que esta piedra se ya hace, se endureció, digamos, vamos a suponer que terminó su proceso recién. Conocemos el proceso de esta piedra. Y vamos a suponer que recién terminó este proceso para quedar así. ¿Cuándo empezó este proceso? Hace 8.000 años, cuando todavía era la gresa, era barro, era una especie de barro. Entonces, vale, esta huella mínimamente tiene 8.000 años. Pero como esto ya está endurecido, no sabemos si terminó este proceso de endurecimiento de la lagresa para formar una roca básica hace 8.000 años, 80.000 o 40 millones. No, claro, no Pero se sabe. pero con que esto tenga 8.000 años, ya está tirando todas las cronologías oficiales al traste. Pero bueno, lo que sí se sabe, perdona que te interrumpa, de la diapositiva anterior, de la foto anterior, es que aquí en Bosnia sí que se están haciendo más investigaciones arqueológicas, Sí, porque sí. es en la única pirámide, tengo entendido, al menos yo te hablo por lo que me ha explicado a mí Birgit Naus, que es una persona que ha estudiado durante muchos años el tema de las pirámides de Bosnia desde que, Sí, sí, desde que salieron. es Entonces, amiga nuestra justamente exacto, y también es hemos amiga mía, conversado también. también la conozco. Entonces, ella lo que me ha explicado muchas veces, que otro día igual ya nos hablará más extensamente de este tema de Bosnia, lo que nos ha explicado es que es la única pirámide en la que pueden ir estudiantes de arqueología en territorio virgen, allí a estudiar Sí, directamente, sí, cosa que en otros claro, sitios claro, no ocurre. En otros claro, sitios no claro. ocurre. Entonces, quizás también se presta a que por los alrededores también se encuentren restos arqueológicos como el que nos has mostrado ahora de esta huella, Sí, porque sí, que hay van mucho descubriendo. movimiento que en otras No he querido, ubicaciones no hay. claro, claro, si no he querido poner más cosas, pero que ya han encontrado esas esferas misteriosas de piedra tan perfectas como las hay a ver, ¿dónde es que hay? En Nicaragua no, en, en Centroamérica, en Costa Rica. Sí, En Costa Rica es donde más hay. Bueno, también las hay, creo que hay en Nicaragua, creo hay bastantes eh, eh, que no, en Belice. sí. En Belice hay pocas, pero hay pirámides también en Belice. Bueno, de hecho ya en Eh, todos los continentes, hasta en Perú hay pirámides. bueno, Todos claro, sitios. ahí vamos a ver unas, vamos a ver algunas. Aquí en Bosnia, lo que decías, hay otra apertura para investigar. Por eso es que no puedo ir ahí por unos pocos días. O sea, tengo que decir, pues, bueno, mira, tengo 2 semanas, porque es que yo me voy a quedar ahí y como me tenga que volver rápido, es como el niño que le mete el caramelo en la boca y se lo sacas, ¿no? Ya, Entonces ya. voy a venir llorando como me pasó la primera vez que fui a México, bueno, y la segunda también. Y en Egipto ni te cuento, hasta que ya, bueno, en Egipto llevo 24 viajes, ya no lloro, porque sé que voy a volver pronto, pero es que me voy de esos sitios llorando, porque es que yo dedicaría la vida totalmente, bueno, Bueno, pues o, vayamos avanzando, que de Bosnia ya hablaremos más adelante más extensamente. Sigamos sí, avanzando. porque merece también Ese es muchísima un capítulo atención. que merece un capítulo solamente Vamos a de hacer esto. uno aparte y ahí me gustaría también invitar a Birgit, que ella conoce mucho más. Pero yo todavía no puedo hablar demasiado de Bosnia, por más material que tengo, no he estado allí. Entonces, hasta que no estoy yo en los sitios como antropólogo de campo, pues, hablar de oídas o hablar de fotos, ¿no? Bueno, esto sí lo conozco. Esto es Caral, el centro ceremonial de Caral. Nada, esto es una pirámide también. Uno se da cuenta aquí que esto ha sido gigantesco. O sea, cuando esta pirámide estaba, alguien que estuviera donde se ha sacado esta foto, pues la punta de la pirámide queda mucho más arriba. No podría haber, porque esto era enorme. Eh, y de centro ceremonial, a todo le ponen o tumba o centro ceremonial. Esta es otra. Y mira,
la más impresionante, si vamos al caso de todo esto, la de Tucumán. Aquí tenemos las 4 cámaras que tenía la Gran Pirámide de Tucumán, una de ellas, porque en realidad eran 3, aquí había 3, ¿no? Quedan, mira cómo están de derruidas, Sí, sí, sí. pero estas eran 4 cámaras enormes que están derrumbadas, por supuesto, y ya se ve el proceso erosivo. Bueno, esto realmente, como en toda América, tiene más de 1 millón de años. Y después vamos a explicar por qué. Ya. Esto es la esfinge de la Luna, de Marte, perdón. Esto es la zona de Sidonia. Sí, que yo Una también te pirámide. hablaré luego de Sidonia. Luego te hablaré yo también Claro. que... Luego te hablaré, pero sí. Claro, fíjate que aquí tenemos una pirámide algunas triangulares, una cuadrangular muy orientada también, pero estas medidas son gigantescas. No me acuerdo cuánto, pero son kilómetros que tiene de largo esto que estamos viendo aquí, donde estoy moviendo el ratón. Sí, 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 sí. Aquí tenemos kilómetros. Luego, esta, que es una de las más conocidas, ¿no? De las fotografías. El problema con esto es que no podemos saber lo que es real o no, porque no tenemos antecedentes de dónde fue sacada esta foto. Sí, que estas son las qué pirámides parte. estas de Di Pietro de Modenar, que es el que las descubrió, Exacto. ¿no? Es el que descubrió estas pirámides. Y entonces es el que nos ha dado más o menos unas pistas de todo esto, que están situadas también en la zona de Eliseo, ¿no? Estas pirámides. Incluso Claro. hablaba que había una que era pentagonal. Entonces, y esa Sí, zona también pentagonal, exacto. También hay una pentagonal. y que estas Fíjate. medidas también mantienen unas constantes matemáticas inexplicables. Sí. Esto para los matemáticos, pero el problema es que es también una gran falta de datos. Bueno, vamos a ir un poco, como llevamos casi 2 horas, vamos a ir un poquito más rápido porque nos Sí, queda porque si no esto todavía se va a hacer eterno. mucho para ver. Aquí tenemos algunas cosas comparativas, ¿no? Pero sí, el tema es larguísimo. Vamos a ir un poquito más rápido. Mira lo que sale en el Google Earth ahora, Sí, en Marte. Cuanto antes se podía ver perfectamente, sí, ahora ya no pues se ahora ve. es un rayajo. Es decir, Que lo han lo han borrado. hecho de tal manera como para decir, mira, nos obligan a borrar, a tachar. Porque lo podrían haber hecho un montaje mejor, como que no hubiera nada, como que fuera otra Pero forma. bueno, pero hay que decir a quien nos Pues vea, a quien no lo sepa, que este tipo de pirámides que están en Marte, sí que con los medidores, hay gente que ha podido medir las distancias y muchas de ellas tienen 3 kilómetros de Sí, longitud y se elevan casi 800 metros de altura. Poca broma, ¿eh? no, gigantescas. Estos son los picos lunares. Estas pirámides están en la Luna y también están correctamente orientadas hacia los polos de la misma. Sí, 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 esto ya es aplastante, ya te da... Ahora, estas ya las han borrado. Del Google Earth es casi imposible. Yo sé dónde están. La tengo marcada, pero cuesta muchísimo encontrarlas. Pero bueno, pirámides por todo el mundo. Bosnia, China, Egipto, México. Bueno, México no, Centroamérica toda. Desde Canadá hasta la Argentina, hasta Jujuy, Salta, que hay pirámides también, aunque menos. Bueno, incluso hay El- el caso la- de las pirámides estas australianas, que también los sí, aborígenes encontraron pirámides. claro. Y mira en la Antártida, la pirámide de la Antártida, ¿no? Y aquí en España, tan, tararán, pues sí. Bueno, pues ya hablaremos en un capítulo aparte de las pirámides de España. Esta es una cronología bastante seriamente realizada, donde tenemos el periodo Lemur. Pasa que también hay que tener en cuenta factores continentales, porque también los continentes se van moviendo. Entonces, por eso tenemos el tema de la Atlántida. ¿Dónde estaba la Atlántida? Estaba en un sitio, ¿vale? ¿Dónde era? Yo diría que parte de la Atlántida estaba más o menos a la mitad del Atlántico, pero que ahora está bajo las aguas completamente. Sí, sí. Pero, ¿dónde estaba la civilización? En todo el mundo. ¿Y dónde estaba la civilización Lemur? En todo el mundo.
¿Y dónde estaba la civilización munita? En todo el mundo. Pero la ¿Dónde está civilización hoy Lemur tenía la un civilización? continente propio, ¿no? También. Bueno, no, el periodo Lemur es un periodo, no es un continente. El periodo Lemur es la última parte del periodo Atlante. Es decir, el periodo Atlante estamos entendiendo que había un continente y que había una civilización. Y el periodo Lemur es la última parte de esa etapa Atlante, no anterior. Muchos confunden Lemuria con el continente Mu. No tiene relación alguna. El continente Mu desapareció muchísimo antes, pero quedaron vestigios también que fueron recogidos en la antigüedad. Entonces, para hacerlo más corto, lo más reciente, tenemos esta cronología de hace 300.000 años, cuando se construyó, partimos de cuando se construyó Ankhenta. Ankhenta es Egipto. Yo descubrí el verdadero nombre de Egipto, ya se lo voy a mostrar. 20.000 años antes de acabarse el periodo Lemur, se construyó esa gran escuela para la humanidad, y luego tuvo caídas, porque estas líneas negras que aparecen aquí son grandes cambios, cataclismos, inundaciones, etcétera, etcétera. En mi libro Faraón y en mi libro Faraona, son dos, hablo de estas cosas dentro de una novela, cuento unas cosas porque, claro, la novela es una especie de vaselina, ¿eh? Pero el verdadero supositorio, el verdadero contenido, son conocimientos reales, conocimientos que no voy a discutir académicamente, porque además no puedo hablar muy claramente porque me empezaría a ser enemigo gratuito, que no me interesa. Pero todos estos periodos están marcados de distintas maneras en distintos puntos de la historia, inclusive de la historia oficial, porque yo me sorprendo que por ahí digo, bueno, esto lo tienen, pero las contradicciones, cuando ves las contradicciones que hay entre los propios arqueólogos, por ahí algunos resulta que tiene esa información, pero claro, no se anima a hablar mucho. Bueno, mientras que existió todo esto, también existieron Tartaria y diferentes tribus evolutivas. Existió, fíjate, a partir de hace unos 70.000 años, Baalbek, que duró 25.000 años. Los bastetanos y carpetanos, por ejemplo, existieron y vivieron en España. Bueno, pero ¿de dónde vienen los carpetanos? Pues vienen de los Cárpatos. Todo esto lo saben muchos arqueólogos y se han tenido que callar y han tenido que ir, o algunos lo han hecho a propósito y otros porque no les quedaba otra, escondiendo el conocimiento de estos íberos. Los bastetanos venían de Egipto también. Fíjate, esta rayita en roja son los 1079 años que duró el Imperio Romano. Claro, es que hablamos de tantos miles de años, claro, que es muy difícil el resituar qué civilizaciones estaban en un sitio, cuáles en otro. Claro, claro. Bueno, eso es un trabajo en el que llevo toda la vida. Y más o menos me van quedando cosas claras. Por supuesto, nos quedan muchísimos baches, pero de ninguna manera la estupidez de decir, mira, hace 5.000 años los tíos estaban ahí machacando la piedra y eran poco más que monos. Bueno, que además tiré al traste todo el darwinismo. El hombre no es un mono evolucionado. El mono es un hombre involucionado, biológicamente. Es que, mira, a raíz de lo que tú estás explicando, de resituar según las civilizaciones, en qué épocas, por ejemplo, pues también hay un caso pues muy reciente estudiado de una arqueóloga pues que estuvo haciendo unas excavaciones por casualidad en una zona de residencial. Entonces, al bajar y excavar, detectaron que a 5 kilómetros de la zona residencial había una pirámide. Y con unas tecnologías y con unos radares bueno, allí detectaron que había esto, pero claro, ¿cómo se puede saber que hay esto? ¿De qué época puede pertenecer? Claro, estas cosas no se pueden saber, es que no alcanzamos tecnológicamente a saber todo esto. Yo creo que sí lo alcanzamos, el problema es que políticamente no conviene, o sea, hay un ocultamiento terrible, porque, mira, hay elementos, lo del carbono 14, por ejemplo,
es un cuento terrible, o sea, hay un monopolio de eso, y entonces cuando haces análisis de carbono que te sirve para materia orgánica, no te sirve para las piedras. Pero hay otros isótopos acumulativos, que nos pueden decir la época de las piedras, y hay otras capacidades. Mira, por ejemplo, cuando yo descubro esto de los 300.000 años de cuando se fundó, de cuando se construyó Egipto, lo descubro gracias a Luis Palacios, de la Caja de Pandora, Sí. y su mujer Yolanda. Hacen mediciones ahí a doble ciego, sin saber uno y otro, y hacen las mismas mediciones, y me están leyendo 300.000 años. Digo, bueno, yo menos mal que he dicho como mínimo 14.500, pero esto, bueno, a ellos mismos se les rompían los esquemas, y a mí imagínate. Pero digo, bueno, esto me puede empezar a cuadrar con otras cosas. Y eso me obligó a empezar a consultar en foros de geología, etcétera, etcétera. Y hacer análisis de las cosas desde otro punto de vista, y me empiezan a coincidir de otro punto de vista. Y además, en otros momentos que voy con otros saboríes, digamos, gente que sabe manejar muy bien las varillas, ya para encontrar agua, ya para leer, pero que no sabían nada de esto porque yo no había publicado nada. Y además le pedía a Luis, que lo respetaron muy bien, que no publiquen nada del tema, porque yo quería comprobar esto con otras personas en otros viajes. Y en 2 viajes sucesivos posteriores hice las comprobaciones con otras personas que no tenían ningún conocimiento de esto. O tengo que decir que todos estaban conectados telepáticamente, lo cual ya es más traído de los pelos, o simplemente que funciona muy bien la radiestesia y la medición con varillas. Pero esa parte pero esa parte de la ciencia la tenemos prohibida, ¿eh? Pero yo conozco gente que te encuentra agua. Mira, ingenieros de petróleo, esto fue muy gracioso, un par de ingenieros de petróleo que andaban haciendo las prospecciones en la Patagonia, en Argentina, en el sur de Mendoza, y resulta que llevaban un indio, un local, ¿no? Pero bueno, de ancestros aborígenes, huarpes. Y resulta que, bueno, pues ahí ya me contaron y todo por qué lo llevaban. Porque él, aquellos se tiraban meses con aparatos y con los costos tremendos, él con una varilla les decía dónde tenían que encontrar el petróleo, a qué distancia estaba y cuánto les iba a salir, cuánto petróleo podía salir. Imagínate. Porque él veía, bueno, formidable. Imagínate. Entonces, porque eso es parte de la ciencia. Esos son parte de los poderes paranormales que la gente tiene, simplemente en una civilización que no está esclavizada como eran las antiguas. En las escuelas se enseñaban esas cosas, con criterio científico, se demostraban, porque cuando tú lo has hecho y tienes la capacidad y no tienes confianza contigo, ya con el péndulo, ya con las varillas para hacer esto, radiestesia, bueno, se puede hacer, pero si se hace con criterio científico, tarde o temprano tú te das cuenta y desarrollas tremendamente esta capacidad. Bueno, pues tendríamos que ir acabando porque ya llevamos mucho rato, ¿eh? Yo creo que ya esto tendríamos que ir ya para el siguiente capítulo. Vale, vamos a hablar un momento del verdadero nombre de Egipto, que me lo encontré cuando leí Angenta, Egipto, de ahí viene, la llave de la vida está en la esencia divina. Ese es el verdadero nombre de Egipto. En fin, pero el que más vas a ver en todo Egipto es este, en todas partes. La llave de la vida está en la pirámide, pero en todas partes lo es. Así que, bueno, si quieres, en el próximo, en el segundo, empezamos a mostrar por qué se oculta totalmente la verdadera historia de la humanidad. Bueno, Gabriel, pues hoy hemos retomado la historia de las pirámides. Vamos a ir despidiéndonos. Ha sido un rato muy agradable con todo esto. Y además esta es una historia de las pirámides que desde pequeña siempre me fascinó. Y además me ha apasionado durante toda mi vida. Incluso mi madre ya tenía una fascinación por todo esto y viajó de joven a Egipto. Y aparte de todo esto, también, según describe J.J. Benítez en una de sus obras, Existió otra humanidad, él cuenta de que cuando conoció al peruano Javier Cabrera, investigador de las piedras de Ica, descubrió los antiguos continentes que formaban la Tierra hace millones de años. Entre ellos existía Norteamérica y también Sudamérica, y a ambos lados estaban situados los continentes de Mu y la Atlántida.
y entre Arabia y Australia estaba el cuarto continente que ellos llaman Lemuria. Continentes que hoy día pues, han sido conocidos a través de las leyendas ya. Y con sus análisis se cree que estos continentes, en sus orígenes, formaban un solo bloque o masa continental por la que podían circular libremente tanto seres humanos como la fauna. Además, Platón ya habló del hundimiento de la Atlántida, como un cataclismo de una magnitud tan grande que quedó grabado en el inconsciente colectivo de toda la sociedad, de toda esa humanidad. Y a día de hoy muchos científicos con historias ancestrales explican que los pueblos antiguos, los indios, los aborígenes, ya aseguraban que la evolución de la humanidad estuvo dirigida desde sus inicios, apareciendo en el planeta al mismo tiempo en que estaban otras formas prehumanas en la Tierra. Y todo ello sucedió gracias a una intervención directa de seres que ahora ya no sabemos si eran de las estrellas o de dónde eran, pero que seres de una tecnología mucho más avanzada que la actual. En consecuencia, pues la humanidad prehistórica, antes de la catástrofe, pues estaba poblada pues, por un planeta de un alto nivel tecnológico, que construían pirámides que fueron utilizadas, pues como ha dicho Gabriel anteriormente, para captar energía electromagnética que envolvía la Tierra. Y esta energía dicen de que eran convertida en electricidad, que también nos lo ha dicho Gabriel, y posteriormente distribuida a todos los continentes. Habían vencido la fuerza de la gravedad y volaban por el espacio y conocían la astronomía, entre otras materias. La teoría más extendida es que en esa época el planeta tenía 3 lunas en su órbita y al excederse en el consumo de esta energía electromagnética provocaron un desbalance, aumentando el magnetismo de la Tierra, lo que provocó que estos satélites fuesen atraídos por la órbita de la Tierra y los hizo precipitar, con lo cual se rompió el equilibrio natural, provocando la autodestrucción y la ruptura de los continentes, con el desenlace final del gran diluvio universal. Y también hay quien argumenta que la energía de las pirámides, aparte de producir energía, equilibraba energéticamente al planeta protegiéndolo. A día de hoy, esta cuestión sigue siendo una gran incógnita, al menos para el ciudadano de a pie. Una incógnita sin respuesta, porque los constructores de las pirámides se marcharon y aún no han regresado para explicárnoslo. Quizás ya sería hora de que la humanidad empezara a recordar sus orígenes, los orígenes olvidados, sus avances y sus errores del pasado, porque aún estamos a tiempo de vivir en un mundo más acorde con lo que fuimos y con lo que somos, porque para así podamos honrar a los que nos sucedieron en el tiempo y que las humanidades del futuro pues puedan hablar con orgullo de la capacidad de superación que tuvo la humanidad, de transformación, de cambio, para que así podamos reconducir al hombre a un camino más correcto de autoconocimiento, de sentimiento, de amor incondicional, de paz, crecimiento interno, para conseguir formar un sentir único y que nos guíe en el proceso de cambio y evolución constante, porque han pasado eones y el ser humano aún sigue perdido en la niebla y pocos están viendo la luz. Y como cierre al hilo de hoy, que siempre en las charlas que hacemos en este canal son conversaciones interesantes hoy con Gabriel Silva, entonces he encontrado un par de frases que bueno, nos muestran un poco parte de lo que hemos hablado. Una es de Isaac Newton y la otra es de David Hatcher. La de Isaac Newton dice lo siguiente: lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Y la frase de David Hatcher dice: tan pronto como la gente llegó a la Tierra y supo que podía recurrir a las energías cósmicas para proteger la Tierra de otro desastre natural en los cielos, empezaron a construir pirámides. Así que, Gabriel, indícanos dónde encontrarte para quien necesite ponerse en contacto contigo y esté interesado en tus libros, tus salidas, tus expediciones. Cuéntanos. No se te oye, Gabriel, no se te oye. No se te oye, Gabriel. Ahora. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Cuéntanos dónde pueden encontrarte. El principal canal en piramicasa.com
piramicasa.es, y hay un canal Piramicasa en Telegram. Por ahí avisamos de nuestros viajes y, en fin, todas las novedades. Y para tomar contacto en las páginas web piramicasa.com, piramicasa.es, pueden enviar mensajes, tienen mis teléfonos y demás. Vale. Lo que les ruego, yo recibo muchos correos, lo que les ruego es que me pongan claros los asuntos para ordenarlos, ¿no? Porque si no es imposible contestar a todos en tiempo y forma. Por ahí estoy viendo mensajes que llevan un mes. Entonces, que pongan antropología en el asunto, que pongan el asunto. Pirámides o antropología, o lo que sea, o en asuntos esotéricos también tenemos canales de asuntos esotéricos y bueno, pues hay mucho. También en Ecologenia, también en Médicos por la Verdad. En fin, que estamos en muchos canales, estamos no paramos de trabajar, pero para contacto ideal, piramicasa.com. Perfecto. Pues gracias, Gabriel, por compartir este buen rato de reflexiones profundas, ¿eh? Y espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros a mi canal, Tus Palabras Suman, por tocar me gusta, tocar la campanilla para recibir futuras notificaciones de nuevo contenido y sobre todo compartir y difundir si os hizo reflexionar y si os suma. Y nos vemos muy pronto en la próxima charla de Tus Palabras Suman, ¿eh? Y un abrazo muy fuerte, Gabriel. Nos vemos Igualmente, en la próxima, en el próximo capítulo. Venga, Vamos con ello. un abrazo, Hasta pronto. Gabriel.